Buenas noches. Ante toda nuestra realidad, lo que menos se ha hablado y lo que menos se ha pensado es una iglesia para el Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia, pero ¿cómo estamos siendo iglesia para el Señor? Por eso es importante ir a Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga a los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando nosotros miramos la palabra nos está indicando que uno debe escudriñar las escrituras. Y una de las cosas que debe hacer es que a medida que le van diciendo y le van hablando de la palabra, uno debe confrontarla. Porque hoy en día muchos están predicando, y qué rico que estén predicando. Pero uno tiene que mirar si están predicando desde la emoción, desde el intelecto, desde la sabiduría o desde la palabra. A mí me preguntan que por qué yo utilizo tantos textos bíblicos. Y es por ello, porque debo estar basado en la palabra. Sí, uno le pone su emoción, pero también debe estar centrado en la palabra. Una cosa es que uno se emocione con el mensaje, una cosa es que uno lo diga de corazón, y otra cosa es que empiece a aumentar el mensaje. Por eso cada uno de nosotros debería evaluarnos el corazón, si realmente estamos escudriñando la palabra. Estamos desechando toda influencia, esa influencia propia, esos deseos, ese entendimiento personalista. Y alejando toda añadidura, esas añadiduras externas, que muchas veces llegan y lo vuelven profecía y decretos y tantas otras cosas. Y a veces se basan en la palabra, yo no puedo decir que no, pero cuando vamos a ver, no es eso lo que quiere decir la palabra. Por eso tú y yo como iglesia no podemos adaptar los textos bíblicos a lo que nosotros queremos decir. Y eso es algo que debemos empezar en este tiempo, a quitar todas esas cosas. Muchos sacan el texto del contexto, lo vuelven pretexto para hacerlo vivir. Y entonces empiezan a profetizar y empiezan a hablar y empiezan a decir muchas cosas que no tienen realidad con el texto. Por eso lo que el Señor espera de su iglesia, es decir, de todos y cada uno de nosotros, es clave para ir en una u otra dirección. Por eso es importante el estudio de la palabra, de la profecía, de su proyección, de la proyección que nosotros le damos bíblicamente. En estos días ha aparecido tantas profecías que se están cumpliendo, que estamos a puertas, que ya llega. Tenemos que tener cuidado con ello. Hombres y mujeres de Dios hablando de cosas que nosotros, a pesar de las señales, a pesar de todo eso, el Señor dijo que no nos convenía, no éramos nosotros los que deberíamos saber el tiempo. ¿Te imaginas si alguien llegara a saber el momento, la hora, el minuto? ¿Cómo sería? Si eso es que no sabemos. Por eso, si uno espera que Dios ha de convertir a todas las naciones enteras, y por lo tanto tú y yo vamos a tener una labor indescriptible en discipular a tanta gente, pues tendría uno que tener claro las consecuencias de lo que ello nos exige.
Y lo primero que tenemos que tener claro es que debemos conocer las Escrituras, debemos escudriñarlas, debemos dejar que la palabra nos hable, debemos dejar que la palabra nos exhorte. Al primero que tiene que exhortar la palabra es a nosotros. Y mucha gente, y lo digo con todo respeto, sale a exhortar a todo el mundo, pero no se sienten exhortados por la palabra. Por eso, en todo momento, en todo lugar, debemos estar interesados en el estudio bíblico, pero es un estudio bíblico llevado a la dependencia del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, Él es el constante guía que deberíamos tener cada uno de nosotros. Por eso, como iglesia, en este tiempo, en estos momentos, en estas circunstancias, debemos buscar la guía del Espíritu Santo para poder escudriñar la palabra. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, en nuestra vida cristiana no hay atajos, no hay manera fácil de aprender la Biblia. Si tú no te involucras con la palabra del Señor, cada día, cada tiempo, en todo momento, pues te va a quedar difícil ser esa iglesia que el Señor quiere en estos tiempos. Tú no puedes olvidar que el autor de la palabra está siempre presente. Y nadie sabe más acerca de lo que está escrito que el autor mismo. Entonces, qué rico que nos dejamos guiar por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, en ese amor, en esa comprensión y en esa sabiduría que solo Él nos puede dar. Y cuando uno habla del estudio bíblico, la gente lo primero que dice es, no, pero es que yo no entiendo. ¿Y qué nos dice la palabra? Ora. Ora y pídele a Él que te enseñe lo que dice. Y entonces tendríamos que tener claro Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso, qué rico que tú puedas apartar un tiempo definido cada día para leer la Biblia. No leas solo para decir que has ido por toda la Biblia. Empieza a leer para conocer lo que la Biblia dice, lo que el Padre tiene para ti. Son tiempos donde debemos acercarnos a la palabra. Y si de pronto llegamos a una palabra desconocida, debemos buscarla en el diccionario. Si llegas a un pasaje que no puedes entender, trata de comprender el significado, estudiándolo cuidadosamente. Y qué hermoso que tú puedas mirarlo con detenimiento, qué rico que tú puedas en un momento dado, oiga, tenerlo claro. Y entonces es ahí donde algunos me han preguntado sobre el devocional y las preguntas que se tienen en el devocional. Aprendamos a tener un cuaderno y vamos escribiendo. Oiga, ¿qué veo yo en este pasaje? ¿Qué me cuesta? Y empezar a consultarlo y a interesarnos en la palabra de Dios. Y de pronto comparamos la escritura con otra escritura y entonces vamos viendo y muchas cosas hermosas van saliendo. Pero es para aprender, no para edificar doctrinas. A veces se coge un versículo y sobre él se cabalga y sobre él se da y sobre él se habla y se hace todo un compendio sin tener en cuenta todo el contexto de ese versículo. Por eso debemos mirar todo un pasaje. Claro, nosotros tomamos versículos, pero tenemos que mirar el contexto. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor?
qué era lo que estaba hablando y cómo lo aplicamos a este tiempo. Yo no puedo sacar el versículo del contexto, por eso lo traigo. Mirando el contexto, allá lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir el Señor por medio de ese autor, y lo puedo aplicar a este tiempo. Pero también tenemos que aprender a caminar consistentemente en la enseñanza de la Biblia. Porque la Biblia es consistente desde Génesis a Apocalipsis. Hay esa línea durante todos los libros. Hay ese tema que parte de Génesis llega a Apocalipsis que nunca se pierde. La verdad no contradice a la verdad. Por eso alguien me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Algo sencillo. Toma el texto del versículo que te llamó la atención o que estás estudiando o que vienes leyendo. Y la primera pregunta es, ¿quién habla en el texto? Y entonces ahí tenemos que empezar a mirar de acuerdo a todo el contexto quién está hablando. A veces habla Dios, y si vamos a un salmo a veces habla David. Si vamos en Samuel, entonces a veces está hablando Saúl, a veces está hablando Samuel, y así van hablando. Pero también tenemos que tener claro a quién le habla. Entonces muchas veces Samuel le está hablando a Saúl, David le está hablando a su pueblo, David le está hablando a Dios, Dios le habla a David, y así vamos viendo todo el pasaje. Y después de leerlo y empezar a contestar las preguntas, ¿qué no entiendo de la lectura? Y al comienzo puede ser que no entienda el pasaje, pero si ya después lo empiezo a trabajar y vuelvo y lo leo, pues voy a entender lo que estoy leyendo. Y de ese pasaje, de esos versículos, los que tome, mire qué le llamó la atención. Hay frases, hay palabras que le llaman a uno la atención, que le llegan al corazón. Entonces, esa es una pregunta que usted se puede contestar. Y en ese texto que está leyendo, ¿qué promesa le dio el Señor? El Señor te está hablando al corazón, entonces, ¿qué promesa te está dando? Y mira entonces qué puedes aplicar de la lectura. Pero también debes sacar qué no debe hacer de acuerdo a la lectura. A veces el Señor nos da un pasaje y nos está exhortando, entonces es lo que no debemos hacer. Pero a su vez, de acuerdo a lo que has entendido, entonces, ¿cómo lo aplicas a tu vida? No es el afán de escudriñar la Escritura, es el afán de empezar a vivir la palabra. Ahora, a veces, y hay personas, y a mí me ha encantado, que le escriben a uno, pastor, mire, no entendí este versículo, o pastor, mire, yo creo que esto es así, y chévere, y empezamos a intercambiar. Porque eso es otra de las cosas que debe hacer, intercambiar. Eso te sirve para dos propósitos. Primero, te ayuda a fijar esa lección en tu propia mente. Y te ayudará a compartir esa bendición que estás recibiendo en tu estudio bíblico. Ahora estamos hablando de un estudio bíblico personal. Pero también hay un estudio bíblico congregacional. Porque si uno desea y anhela y le ofrece al Señor una iglesia bíblica, pues hay que enseñar la Biblia. Y qué rico que en cada casa fuera una iglesia bíblica. Cada uno de nosotros leyéndola, compartiendo ese versículo. Porque debemos permitir que la palabra nos redarguya. Debemos permitir que la palabra nos corrija. Debemos permitir que la palabra nos haga más como el Señor Jesús. Y siempre me han escuchado enfatizar que muchos se aprenden la palabra y a mí me fascina y hay gente que, mire, lo único que se sabe es la palabra. Pero no la aplican en la vida, pero sí quieren aplicársela a todo el mundo. Por eso hoy te invito a ver tu corazón y permite que la palabra te enseñe, que te redarguya, que te corrija, que te haga más como el Señor Jesús.
Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Qué rico que podamos tener eso claro. Qué rico que lo podamos tener en nuestro corazón. Qué rico que lo empecemos a vivir. Porque cuando tú empiezas a unos versículos, a un pasaje, a un capítulo, todos los días, pues vas a llegar a algo hermoso. Y es que estudiando la Biblia, estás aprendiendo algo eterno. Y si tú escuchaste y tú leíste y tú tomaste el pasaje y lo leíste hoy y en 8 días, 15 días lo vuelves a leer, vas a tener una interpretación diferente. Porque ya vas a tener más cositas para ver en el texto. Vas a empezar a mirar con otros ojos. Ya no va a ser los ojos del que no entiende, sino ya va a empezar a entender y la misma palabra te va a hablar. Pero todo ello es para que tú lo lleves a la práctica. Mire, esta pandemia nos ha dejado muchas cosas. Entre esas nos ha dejado 2 grupos, el que está con el Señor y el que no está con el Señor. Pastor, y es que a mí me da pereza orar, a mí me da pereza leer. Pastor, me da pereza escuchar el devocional, y uno se queda aterrado. Hoy en día que hay tantas facilidades, al pueblo judío le tocó aprenderse, y es una norma que tiene que aprenderse del Antiguo Testamento. A nosotros nos toca un versículo diario por lo mínimo y tampoco lo hacemos. Pero nosotros sí buscamos las bendiciones del Señor, pero no buscamos obedecer al Señor. Es que la palabra del Señor debe estar en nuestro corazón. Ella la instaló ahí, pero tiene que florecer, o si no queda ya guardadito. Eso es como el que tiene el celular allá en la mesita anoche, entonces allá está bien. Oiga, le escribió un WhatsApp, sí, es que mi celular está allá, es que yo no lo miro, está allá encima de la mesita anoche. A veces nosotros con el Señor somos iguales. Todos tenemos Biblias en la casa. Algunos tienen más de una. Bien guardadas, bien colocadas. Un día llegué a la casa y una señora me dijo, ay pastor, yo quisiera que me regalara un versículo de la Biblia, préstame tu Biblia. Permíteme, pastor. Y yo la vi que se fue, yo la veía encaramada. Yo, pero esta señora, ¿qué está haciendo? Se encaramó por allá alto, se estiraba y me sacó un libro grandísimo, una Biblia como así de grande, gruesa, hermosa esa Biblia. Me dijo, pastor, aquí la tiene. La compré y no la he estrenado. Toca estrenar la Biblia, toca caminar sobre ella, toca aprender de ella, porque todos queremos hacer la voluntad del Señor, pero si no conocemos al Señor, ¿cómo hacemos? Por eso en este tiempo, una iglesia para el Señor que escudriña las Escrituras. Es un tiempo hermoso para caminar sobre la palabra. Es un tiempo hermoso para dejarnos enseñar de la palabra. Es un tiempo hermoso para que la palabra, oiga, nos redarguya. Uno cree que está haciendo todas las cosas correctas, pero ¿qué necesita? Que la palabra muchas veces lo centre a uno. Tú puedes estar basado en la palabra del Señor, pero puedes estar desenfocado del Señor. Entonces tomaste la palabra y la estás manejando de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu conocimiento, o como dice la palabra, de acuerdo a nuestra ignorancia. Por eso hay que estudiarla, por eso hay que estar ahí, por eso hay que todos los días ofrecerle al Señor y hacer estas cosas hermosas para el Señor. Por eso evaluemos cómo estamos hoy respecto al Señor. Esa iglesia que somos nosotros, ofreciendo ese corazón para el Señor en todo este tiempo y en toda esta realidad. Porque si nos hablan de una nueva realidad, la iglesia también se debe plantear como una nueva realidad. Hoy te invito a ser parte de esa nueva realidad. Hombres y mujeres comprometidos con el Señor.
hombres y mujeres escudriñando las escrituras, hombres y mujeres firmes porque conocen la palabra del Señor, porque caminan con la palabra del Señor, porque empiezan a mirar las verdades del Señor. Es un tiempo hermoso que estamos viviendo. Es un tiempo hermoso que nos está llevando la palabra y el Señor a vivir. Es un tiempo hermoso para demostrar el amor en el Señor. Por eso hoy orémosle al Señor y pidámosle que Él sea dándonos sabiduría y ese amor y ese deseo cada día de buscar la palabra. Que cada día en nosotros avive ese deseo de estar en la palabra. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos estás llevando a vivir. Gracias, Señor, porque lo primero que hemos aprendido es a valorar, y hoy debemos valorar tu palabra. Papito Dios, que sea esa lámpara a nuestros pies para caminar, Señor, de acuerdo a tus preceptos. Papito Dios, que cada día tomemos la palabra, la escudriñemos, Señor, le saquemos, Señor, todo aquello, Padre misericordioso, que tiene para nosotros. Papito Dios, que esa sea una respuesta, Señor, al amor que tú nos tienes, a las bendiciones tan grandes que nos has dado, Señor, porque hoy en día hasta un nuevo amanecer, Señor, es un milagro, Padre misericordioso. Papito Dios, el salir y entrar y llegar bien, llegar a nuestra casa, llegar tranquilos, no sentirnos enfermos, ni achacosos, ni nada de esas cosas, Señor Padre amado, y te damos gracias, Señor. Pero también sabemos, Padre misericordioso, que debemos andar con la espada, Señor Padre Santo. Por eso, Padre misericordioso, que la palabra del Señor se vuelva esa espada, Señor, en la cual nosotros cada día caminamos defendiendo. Papito Dios, porque es que hoy queremos levantar, Señor, el estandarte. Muchos quieren evangelizar las naciones, pero ni siquiera han evangelizado su corazón. Por eso, Padre misericordioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque cada día, Padre misericordioso, tu palabra ha estado ahí, Padre Santo. Cada día, Padre bondadoso, ese amor, no solo el que nos demuestras en la palabra, Señor, sino ese amor que nos ha llenado tu Hijo en nuestros corazones. Cada día el Espíritu Santo ahí, Señor Padre misericordioso, dándonos, Señor Padre amado, el entendimiento para tomar tu palabra, Señor, y vivirla, Padre bueno. Papito Dios, que cada uno, Padre misericordioso, sienta el deseo, no solo de mirarte, Señor, sino también de caminar en tu palabra, de estudiarla, Señor, de aprenderla, Señor, de ponerla en práctica, Padre misericordioso, de llenarnos, Señor, de tu palabra, para que nuestros corazones sean fortalecidos en todo tiempo, en todo instante y ante toda circunstancia. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Bogotá. Y miremos una iglesia para el Señor. ¿Qué iglesia estamos siendo para el Señor? Buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Adelante de la mano del Señor.